Oye, vamos a otro tema que tiene que ver con los excesos también de las fiestas patrias. Está bien que celebremos, es una de las fechas que a mí en lo particular más me gusta, pero también es una fecha dura, triste, para familias que han perdido a sus seres queridos en accidentes automovilísticos, muchas veces, lamentablemente, protagonizados por el alcohol. Nos hacemos cargo también de una petición que nos hicieron varios televidentes cuando hablamos del tabaquismo. Decían, bueno, pongan también en pauta qué pasa con el alcoholismo. Vamos a hablar con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo, justamente de esto, de cómo prevenir, Marcelo, bienvenido, el exceso de consumo de alcohol y obviamente la incompatibilidad que hay entre eso y el manejar. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mira, este tema de verdad que, tal como tú lo dices, trae consecuencias muy fregadas para muchas familias durante estas fiestas patrias. Ya los accidentes de tránsito son del orden provocan 1.630 fallecidos al año, y de eso alrededor de un 14% tienen que ver directamente con el alcohol. Entonces, cómo prevenir el alcohol va mucho más adelante en la historia de una persona que el consumo durante las fiestas patrias, y tiene que ver con cómo durante la infancia, durante la adolescencia, los papás intervienen, se involucran, se comunican con los jóvenes y los niños y adolescentes y van llenando esos espacios que muchas veces son espacios que los jóvenes también buscan en el ámbito de probar sus libertades, de probar sin creer que puedan tener ciertas consecuencias tan graves. Entonces, el llamado que nosotros hacemos, la Fundación San Carlos de Maipo ha estado trabajando durante años con los niños, los jóvenes y los adolescentes, pero también hoy día con las familias a través de modelos preventivos, y esos modelos preventivos apuntan a ser corresponsables a la comunidad, a la familia, a la escuela y a los niños en el consumo del alcohol. A mí me da la impresión que esto se relaciona también a un tema más sociocultural. El alcohol está muy relacionado a la celebración. Se dice, bueno, se vienen las fiestas patrias, vamos a quedar como zapatos. Se le dice al mes de septiembre, el mes de septiembre, porque hay que tomar. ¿Por qué se relaciona tanto la celebración con el quedar como estropajo producto del alcohol? Bueno, todo eso que tú planteas, Cristian, es que está algo que está a la base del problema, que el nivel de tolerancia, de normalización de las conductas, generalmente anteceden también a la adopción de esos modelos por parte de los niños, los jóvenes y los adolescentes. Cuando nosotros decimos, no, mira, si yo cuando chico salía a carretera no me pasaba nada, o cuando nosotros decimos, no, mira, es las fiestas patrias, o sea, tengamos una ventanita, etcétera. Lo que pasa con el mundo adolescente, y con los jóvenes y con los niños, es que progresivamente van probando los espacios de libertad. Los espacios de libertad son los espacios donde se establece de menor forma el control. Entonces, cuando nosotros los adultos llegamos y decimos, mira, ¿sabes qué? Es septiembre, no nos preocupemos tanto. Bueno, lo que estamos transmitiéndole a los jóvenes y a los niños es, ojo, hay espacios donde ustedes pueden reventarse si quieren y no tener esa culpa. De todas maneras, aquí la línea es súper delgada, porque finalmente cuando un papá tiene que empezar a este tira y afloja con los hijos respecto de sus espacios de libertad, uno podría darle una mala señal como esa, pero también podría excederse en la restricción de tal manera de que tu hijo te desafíe aún más. Entonces es muy difícil la ecuación. ¿De qué manera uno debiese tratar el tema con los hijos? Porque no es tan fácil. Cuando un hijo de, no sé, 14 años ve que los papás están en un asado y el hijo, por ejemplo, quiere probar una cerveza, ¿un papá debería decirle, no, tú no estás en edad y restringírselo? ¿O debería decirle, ya, mira, prueba la cerveza, pero siempre que tomes lo vas a hacer al lado mío y espero que no lo hagas por tu cuenta, o espero que te quedes en la cerveza y no pases al ron o al pisco? ¿Cómo es muy riesgoso para los papás el saber cómo poner el límite para que tu hijo no se te revele finalmente? Hay una ecuación básica. La primera es que como papás debemos compartir el mundo de los adolescentes y de los jóvenes. Nosotros tenemos que ser capaces de involucrarnos en las cosas cotidianas del colegio, de la familia, de los amigos, etcétera. El segundo elemento es saber con quién se juntan nuestros chicos, cuáles son los códigos que están utilizando, que si las previas se están alargando más, que si se están haciendo más intensas, cuál es el ambiente o el contexto en donde se está realizando. Y el tercer elemento, y ustedes ya lo mencionaron, tiene que ver con modelar conducta. Yo no puedo, lo mismo que en el cigarro, yo no puedo decirle a mi hijo, oye, ¿sabes qué? No fume. Si yo voy a estar con mis amigos tomando, voy a estar siendo excesivo en el consumo, no siendo responsable. Fíjate que en una encuesta del INJUV de hace un par de años,
se planteaba que un tercio de los jóvenes, entre 15 y 29 años, un tercio de los jóvenes tomaban hasta borrarse. Se planteaba además que cerca de un 41% de los que habían bebido se subían a un auto de una persona que estaba bajo influencia del alcohol. Entonces, esas conductas de riesgo son necesarias conversarlas como padres. Bueno, si yo estoy viendo que mis amigos, que los amigos de mi hijo, digamos, manejan curados, yo tengo que decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Preocupémonos en que no te subas en un auto, utiliza la locomoción colectiva, pidamos un taxi, llámame, busca una persona que no maneje en estado de ebriedad. Vamos reduciendo esos factores de riesgo. Ahora, un tercio de las muertes del año pasado, un tercio de las muertes fueron de peatones en estado de ebriedad. O sea, ahí también tenemos una responsabilidad de preocuparnos de que así como hemos hecho un trabajo súper eficiente con la ley Emilia, con la ley Tolerancia Cero, donde han ido bajando los accidentes mortales producto del consumo de alcohol, bueno, pongamos foco también en las conductas de los peatones que están caminando o desplazándose en estado de ebriedad o de influencia del alcohol. Ahora también hay que decir que estos son los excesos. Uno puede salir, puede tomar. A mí me gusta bastante el vino, por ejemplo, cuando voy, como, me gusta compartir con mis amigos también algún licor, pero también hay que hacerlo con moderación, y si uno va a consumir también no manejar. Hay que poner en contexto también que uno no está demonizando todo el consumo de alcohol, siempre que se haga con responsabilidad y no poniendo en riesgo a terceros. El llamado a la responsabilidad, si hay un consumo que es responsable, uno sabe cuándo, y en ningún caso conducir bajo la influencia del alcohol. Pero aquí lo fundamental, entender que para los menores de edad no es bueno el consumo, bajo ningún punto de vista. Yo quería llegar, porque si quieren decir que yo soy una talibana, etcétera, y que estoy demonizando, yo sí lo demonizo, por lo menos en el caso de los menores de edad, porque hay un daño a la salud del alcohol. Es decir, obviamente, ojalá nos quedáramos en el consumo de la copita de vino en el almuerzo, pero el traspasar en una reunión social ese umbral es demasiado sencillo. Yo lo que me pregunto es si dentro de toda esta cultura Chile no está siendo un poco laxo en materia de alcohol, porque al cigarro se le ha perseguido, se han hecho campañas, se ha educado. Tengo la sensación de que hoy día todos somos mucho más conscientes de que no es natural fumarse un cigarro al lado de un niño, pero tomarse un copete en buen chileno al lado de un niño es algo absolutamente cotidiano. Tener publicidades dirigidas a menores de edad, donde la cerveza está relacionada con el partido de fútbol, donde la misma cerveza está relacionada a la fiesta, es absolutamente normal. Yo siento que ahí hay una cultura de la naturalización del alcohol que no se queda solo en la copita de vino, que va mucho más allá y que se dirige muchas veces a menores de edad. Carla, ¿sabes lo que sucede y que lo hace distinto respecto a la población normal? Esto es lo mismo que pasa también con la marihuana. O sea, en la edad joven, en los niños, los adolescentes están formando sus formas de gratificación de placer y tienen todavía su evolución cerebral en desarrollo, y hay neurotransmisores que se activan de una manera distinta. Los adolescentes empiezan a probar el alcohol y empiezan a secretar mucho más dopamina, que es esa sensación de felicidad, de reconocimiento, de placer, que obviamente va sustituyendo otros mecanismos de placer, como por ejemplo que el chico le vaya bien en el colegio, como por ejemplo que sea reconocido por sus padres, como por ejemplo que sea reconocido por sus papás. Entonces, no da lo mismo hablar del consumo en adolescente y en niños que hablar del consumo adulto. El adulto ya tiene su sistema de gratificación definido. ¿Y cuál es la realidad hoy día en Chile? ¿A qué edad los menores de edad están iniciando su consumo de alcohol? Porque me parece súper atendible que no podemos tener el mismo tratamiento para la gente que tiene, 30 años y se toma una copa de vino, como dice Cristian, de manera moderada, a niños de, 14 años que hoy día se emborrachan hasta quedar inconscientes. Los niños están en continua modificación de sus capacidades para ir generando su sistema de recompensas, que es lo que va orientando su conducta. Por lo tanto, claramente hay que tener un tratamiento absolutamente distinto en niños y adolescentes de lo que pueden ser los adultos. ¿A qué edad están partiendo Están partiendo a los 13 años, a los 13,6 en el caso de hombres y 13,8 en el caso de las mujeres. Y son el público más cautivo. Es cosa de ver, por ejemplo, el barrio universitario de Santiago, donde hay igual cantidad de universidades a los pubs, y que están abiertos de manera diurna y nocturna. Eso te demuestra, ¿cierto?, que son un público súper atractivo justamente para venderles alcohol, y son muy buenos compradores justamente por lo que explicaba. Mira, de los niños de octavo básico a cuarto medio, nosotros tenemos alrededor de un tercio que son usuarios duros, o sea, que son consumidores de alcohol. Estamos hablando de un 36%. Hay un 30% adicional que consumió alcohol durante
pero de manera más, ¿cómo se llama?, puntual. Pero en su conjunto estamos hablando del orden de un 60%, que son cifras más o menos similares, hombres, mujeres. Las mujeres están creciendo. Entonces, ojo con lo que está pasando. Estamos afectando el desarrollo positivo de nuestra infancia si no nos empezamos a preocupar de cómo podemos reducir el inicio en el consumo del alcohol. Marcelo, pero un poco yendo en la línea de lo que decía Carla recién, ¿tú sientes que se le ha dado las políticas públicas no tanta preocupación a la prevención del alcohol versus lo que se ha hecho con la marihuana o con el tabaquismo? El alcohol como que ha mantenido una línea diferente en lo que son las políticas públicas. ¿No se le ha puesto el foco? Mira, yo creo que los resultados no avalan el hecho de que hayamos tenido muy buena evidencia positiva en que se han ido reduciendo de manera sostenida en el caso del consumo de los niños y adolescentes, más bien al contrario. Por lo tanto, porque a la cajetilla de cigarros se le ha puesto una publicidad de advertencia, pero se ha aplicado políticas mucho más restrictivas que al alcohol. Lo que pasa es que son políticas mucho más visibles, no necesariamente más restrictivas. Ahora, ojo, el 63% de los niños y los jóvenes declara que es mucho más fácil ir a buscar alcohol a una botillería. Entonces, ahí hay un problema que es serio, o sea, cómo estamos nosotros fiscalizando los lugares donde se vende alcohol a los menores de edad. Si el 63% dice que es fácil poder conseguir alcohol, bueno, ahí tenemos un problema. Y yo creo que ahí está la base, porque se hacen programas preventivos, se hacen programas educativos, el SENDA tiene algunas acciones concretas en los colegios, etcétera. Pero si al final los mecanismos de distribución son fáciles de poder acceder, si no hay tampoco un control social. Nosotros tenemos un modelo que se llama comunidades que se cuidan. La Fundación San Carlos de Maipo lo ha venido trabajando hace un par de años con la Universidad de Washington en distintas comunidades, y una de las acciones que se hace con los vecinos es poder involucrar a los botilleros del barrio para que no le vendan a los menores de edad. Creo que eso es fundamental. El control social que podemos lograr con la comunidad es clave. Hemos hablado harto de los niños y yo creo que ahí es bien indiscutible el efecto, por lo menos al estado de salud que genera el alcohol. No sé si habrá alguien en su casa que lo defienda. Yo creo que es bien indiscutible que un niño no debería a tan temprana edad estar tomando. Más allá, que no necesariamente es la realidad y que lamentablemente es una encrucijada para los papás. Pero ¿qué pasa con la gente más adulta? Porque también vemos que pese a que se han hecho campañas, pese a que hay una ley de tolerancia cero, pese a que hay una ley como la ley Emilia, sigue habiendo adultos que no solo toman hasta borrarse, sino que además, bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, directamente agarran un auto y manejan. O transitan por la calle siendo peatones y se exponen a que los atropellen porque cruzan en cualquier lado, porque no van en sus 5 sentidos. ¿Qué pasa con ese público, con esa población? ¿Cuándo uno se puede dar cuenta y hacer un autoanálisis y decir, yo estoy teniendo problemas con el alcohol? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo sano dentro de la celebración, de la diversión, de a lo mejor estar un poquitito más contento? A lo perjudicial, en el caso de los adultos, porque ahí yo creo que no es tan fácil. Muchos adultos terminan justificando, dicen, yo hasta manejo mejor curado, se lo he escuchado a mucha gente, y que de verdad uno dice afuera, esto ya raya en la idiotez un poco, pero pasa. O sea, ya cuando una persona hace ese análisis y dice que maneja mejor curado, es probablemente porque no es capaz de identificar ya el nivel de control que tiene el alcohol sobre su dominio. Es que eso es cuando una persona manos, ya está consumiendo más de 5 días en la semana, más de 4 o 5 vasos de alcohol base, la maldición gitana. Entonces ya esa persona va perdiendo la noción y va en el fondo no teniendo las condiciones para poder autorregularse respecto del consumo. Cuando ya el consumo se hace problemático, estamos hablando de un 15% de las personas que consumen alcohol terminan teniendo consumos problemáticos, es decir, no pueden salir de la casa, y si salen de la casa se exponen a tremendos riesgos, como matar a alguien o ser atropellados. Entonces, ojo con la salud pública en nuestro país. La salud pública ya de la persona adulta, o las condiciones sobre una persona que ya es consumidora habitual de alcohol, es muy poco lo que vamos a poder hacer si es que no hemos sido capaces de poner la cota en la edad joven, en la edad temprana. El llamado es hacerlo con los niños, con los adolescentes, preocuparse de que esos niños y esos adolescentes vayamos a la causa, no solo al efecto. No nos quedemos con que el niño curado que está en la calle, o el niño que está manejando, el niño que se borra. Veamos qué es lo que hay detrás, veamos el involucramiento parental, veamos cómo los papás se están preocupando de sus niños, o simplemente se están tolerando y dejándolos hacer. En otro dato, cuando hablábamos de la marihuana, por ejemplo, en el estudio del SENDA,
Cuando los papás empezaron a no controlar el consumo de marihuana, cuando empezaron a ver que el consumo de marihuana, a tolerarlo mucho más, el consumo de marihuana en los niños se duplicó. De los 12 a los 18 años se duplicó cuando los papás fueron menos tolerantes, o sea, más tolerantes. Entonces, ojo, con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Bien, pues Marcelo, el llamado ya es majadero, pero nunca está de más, porque vemos que lamentablemente siempre tenemos accidentes a no consumir alcohol en exceso, y si es así, a pasar las llaves y tampoco exponerse como peatones. Eso es lo inmediato, que es las fiestas patrias, y de ahí en adelante ojalá que vayamos cambiando la mirada y que vayamos teniendo una cultura donde se sepa tomar de mejor manera. Yo creo que también hay que evolucionar hacia allá. Solamente tres consejos clave: el compartir el mundo del adolescente, el establecer canales de comunicación con él, y el ser modelo. Si nosotros como papás realmente nos involucramos en esto y en todo lo demás, en las trayectorias delictuales de los niños que pasan en la calle, en los problemas de consumo problemático, en la deserción escolar, el rol es de los padres, y los padres debemos involucrarnos en estas realidades. Bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Que te Muchas vaya gracias muy bien. a ustedes. Buen día. Muy bien, adiós.